realizaremos lo que es la evaluación primaria o evaluación inicial del paciente. Hay que tener en cuenta que antes de empezar con esta evaluación debemos hacer una valoración de la escena, del medio ambiente que rodea al paciente, tanto tener en cuenta lo que es el lugar, cómo sucedió el evento y las circunstancias en las que sucedió el evento. La evaluación primaria o la evaluación inicial es una evaluación precisa y rápida que se hace o que se realiza para poder determinar y priorizar necesidades del paciente en pocos segundos. Se hace con el objetivo de poder identificar y corregir ciertas situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, teniendo como primer punto o en cuenta de manera importante que debemos identificar el estado ventilatorio del paciente, el estado hemodinámico del paciente y el estado de conciencia. Para nosotros realizar una evaluación tenemos que tener en cuenta que debemos verificar si el paciente responde o no, haciéndole preguntas simples como si recuerda lo que pasó, cómo se siente, si sabe en dónde está o tal vez si sabe cuál es su nombre. Si el paciente responde a estas preguntas simples y sencillas de manera correcta, según nosotros hemos evaluado, pues podemos decir que no existe riesgo de vida inminente y podemos continuar con la evaluación primaria de manera rápida y sin detenernos. La evaluación primaria consta de 5 puntos que son enumerados desde la letra A hasta la letra D del abecedario. Para nosotros poder realizar nuestra evaluación inicial también hay que tener en cuenta la protección que tenemos que tener nosotros con nuestro equipo de bioseguridad, en donde tendremos que utilizar lo que son guantes de manejo para cuidar de nosotros mismos y también del paciente, y también utilizar lo que es mascarilla, gafas de protección siempre y cuando se tenga en la mano y un fonendoscopio para poder evaluar al paciente. Bueno, una vez que nosotros nos hemos colocado nuestros guantes de manejo, nos hemos colocado nuestra mascarilla, obviamente para poder protegernos, y ya identificamos que el paciente responde, continuamos con la evaluación. El primer punto de la evaluación es asegurarse de la permeabilidad de la vía aérea y en caso de que exista trauma, pues tendremos que proteger la columna cervical. Para nosotros, en pacientes inconscientes y en posición supina o boca arriba como está la paciente, una obstrucción de la vía aérea puede darse por la caída de la lengua y es importante hacer la valoración de manera inmediata para poder evitar complicaciones en el paciente. En caso de que no se sepa si el paciente tiene algún trauma o exista sospecha de algún trauma, se tiene que proteger la columna cervical en todo momento hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que se demuestre que el paciente no tiene trauma, y podemos hacer la valoración. Para nosotros poder valorar la permeabilidad de la vía aérea podemos hacer dos maniobras en las cuales van a estar. En caso de que no exista trauma o no exista sospecha de trauma, podemos realizar lo que es la maniobra frente-mentón. Cogemos nuestra mano, ponemos en la frente de la paciente y con la otra elevamos el mentón de esta manera para poder valorar lo que es la vía aérea. Bien. En caso de que exista una sospecha o un trauma, lo que vamos a hacer es la maniobra de tracción mandibular, la cual se realiza con el objetivo de proteger la columna cervical de la paciente, y procedemos a colocar nuestras dos palmas y mantenemos la cabeza de la paciente alineada al resto del cuerpo en posición neutra, y con uno o dos dedos colocamos en lo que es el maxilar inferior, lo llevamos así adelante y hacia afuera hasta que se abra lo que es la vía aérea y podemos verificar su permeabilidad. Cuando hayamos decidido o hayamos realizado cualquiera de estas maniobras, dependiendo si existe sospecha o no, lo que hacemos para valorar la permeabilidad de la vía aérea es que identificamos si es que existe la presencia de algún cuerpo extraño en la cavidad bucal, como pueden ser los propios dientes de la paciente, sangre, verificamos, o si es algún otro objeto externo, ¿no? En caso de que este sea visible, podemos retirarlo con el dedo índice en forma de gancho. En caso de que no sea visible, no podremos realizar el procedimiento. Bueno, una vez que ya hayamos valorado la permeabilidad de la vía aérea, procedemos con el siguiente punto, que es identificar o verificar una correcta ventilación y respiración, y aquí utilizamos lo que es la maniobra del MES, que es mirar, escuchar y sentir. Nos colocamos
con nuestro oído cerca de la boca y la nariz de la paciente y nuestros ojos mirando a lo que es el abdomen y el tórax. Y nosotros vamos a mirar cómo se eleva el tórax en cada respiración y vamos a escuchar las respiraciones de la paciente y vamos a sentir también sus respiraciones. Aquí para valorar tenemos que tener en cuenta que debemos calcular las respiraciones de la paciente durante el minuto para determinar si es que estas se encuentran en el rango normal. También debemos valorar la profundidad y la intensidad de cada una de las respiraciones con respecto a la elevación y la depresión del tórax en cada respiración. Luego de eso continuamos con el siguiente punto, la letra C, que es valorar el estado circulatorio y control de las hemorragias. Aquí lo que primero que debemos hacer para valorar el estado circulatorio es el control del pulso carotidio. Este es el último pulso en perderse, lo podemos controlar de 5 a 10 segundos. En caso de que la paciente no tenga pulso, pues continuamos rápidamente con la maniobra de reanimación. Aquí también podemos tener en cuenta y observar los puntos hemorrágicos que tenga la paciente y también vamos a controlar y verificar cuál es la cantidad de flujo que se está perdiendo. También existen otros aspectos para poder valorar la circulación, el estado circulatorio de la paciente, que es valorando el estado de la piel. Por ejemplo, la coloración de la piel. Si la paciente tiene una coloración cianótica, observamos que su piel es azulada, su cara está azulada, pues podemos decir que tiene una mala perfusión tisular, es decir, no tiene una buena oxigenación y no tiene un buen estado circulatorio de igual manera. O si su piel es pálida, al contrario, es porque existe una vasoconstricción o algo está impidiendo la circulación normal de la sangre. La temperatura de la piel, una piel fría nos indica de que existe una mala perfusión tisular, una mala circulación. Por otro lado, la humedad de la piel también. Una piel seca nos indica una buena perfusión, pero si la piel de la paciente nosotros lo sentimos y está húmeda, nos puede indicar también o se asocia lo que es el shock, pero también tenemos que tener en cuenta el ambiente en el que estemos con respecto al clima o a la temperatura que se tenga el ambiente en el que nos encontremos. También podemos basarnos con respecto a lo que es el llenado capilar. Realizamos la prueba del llenado capilar en el lecho inguinal, que este lecho no es más de 2 segundos. Si el llenado dura más de 2 segundos, pues es porque existe una mala circulación. Pero este de aquí es un aspecto que no es muy confiable porque depende de muchos factores como la edad y también ciertos fármacos. Después de valorar o controlar el estado circulatorio y control de las hemorragias, tenemos que tener en cuenta de que las hemorragias, en caso de que estas sean visibles y que existan, pues tenemos que realizar compresión directa en ellas, y si no cede o no cesa la salida de sangre, pues hacemos una compresión en las arterias que estén cercanas a la herida. Esta control de las hemorragias con compresión o con la inmovilización de las fracturas debe hacerse en la evaluación primaria, porque puede ayudar bastante para evitar complicaciones en el paciente. Con respecto al último punto, el cuarto punto es la letra D, que es determinar o valorar el estado neurológico del paciente utilizando lo que es el API. Aquí es donde valoramos la respuesta del paciente, si éste se encuentra alerta, es decir, el paciente está despierto y habla con nosotros, nos responde, habla con el profesional, el paciente está alerta. La D es cuando el paciente, la V, perdón, es cuando el paciente responde a estímulos verbales, es decir, el paciente está inconsciente, pero al momento de que uno le grita, le dice, señora, ¿usted escucha? Ella, al escuchar el sonido muy fuerte, ella responde. La D es que no responde ni cuando uno se le habla fuerte, no habla con nosotros, pero al momento que nosotros realizamos algún estímulo doloroso en la paciente, ya sea dándole pequeños golpes en el esternón con los nudillos o haciéndole pequeños pellizcos, ella responde, es porque responde a estímulos dolorosos. Y por último, si la paciente no nos responde ni de manera verbal ni de manera dolorosa, es porque se encuentra inconsciente. Por último, tenemos el último punto, que es la letra E, que es exponer, cubrir y proteger. ¿A qué nos referimos con esto? Es nosotros al valorar al paciente y poder determinar
ciertas heridas, ciertos golpes, ciertas hemorragias, vamos a necesitar descubrir cierta parte del paciente, pero solo lo haremos en la medida de lo que sea necesario. Si existen hemorragias que son ocultas y necesitamos retirar más ropa o más prendas de la paciente, pues tenemos que asegurarnos de que el sitio en donde lo vayamos a hacer sea un sitio seguro y protegido y lejos de miradas indiscretas, obviamente siempre cuidando la integridad del paciente.